Saludos a todos. El día de hoy vamos a aprender cuál es la diferencia entre BIOS y UEFI, las distintas aplicaciones de cada uno de estos y vamos a aprender cómo identificar cuál de estas dos tecnologías tenemos instalada en nuestra computadora. Iniciemos. Para empezar, hay que saber que estas dos tecnologías son un firmware. ¿Pero qué es un firmware? Es un programa que es grabado en una memoria ROM y establece la lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo. Se considera parte del hardware por estar integrado en la electrónica del dispositivo, pero también es un software, pues proporciona la lógica y está programado por algún tipo de lenguaje de programación. Generalmente vamos a escuchar términos en los que nos piden actualizar el firmware. No es más que el programa donde está instalado o donde está activada y programadas todas las funciones del hardware de nuestra computadora. Pero no es solamente en la computadora. El firmware también se encuentra en monitores, impresoras, escáner, microprocesadores, etc. Hay dos tipos de firmware. Tenemos el conocido BIOS, que es Basic Input Output System, y el famoso UEFI. Veamos qué es el BIOS. BIOS, que en español es el sistema básico de entrada y salida, es un tipo de firmware que localiza y prepara los componentes electrónicos o periféricos de una PC para comunicarlos con algún sistema operativo que la gobernará. En el BIOS generalmente se realizan acciones como la inicialización del proceso POST, que ya hemos visto en videos anteriores para qué sirve el POST. Para ello, la máquina cargará ese sencillo programa en la memoria RAM central del dispositivo. El programa está instalado en un circuito integrado de la placa base y realiza el control de la misma en el tiempo de arranque o encendido, proporcionando funcionalidades básicas tales como chequeo de la memoria principal y secundaria, comunicación con el usuario vía monitor o teclado, enlace mediante los procesos de arranque o booting con el núcleo del sistema operativo que gobernará el sistema. Por lo general, el término se usa de forma ambivalente para referirse al software BIOS o a la memoria ROM donde residía históricamente en los sistemas de cómputo basados en la arquitectura x86. Acá tenemos una imagen de cómo se ve el BIOS, en el cual podemos ver que aparecen las utilidades que podemos configurar dentro del sistema, como lo son las configuraciones básicas, configuraciones avanzadas. Podemos ver también la administración del arranque de la computadora, entre ellas cambiar el orden, cambiar la hora, la fecha, etc. Una de las características especiales del BIOS es que tiene un fondo de pantalla azul o negro. Y acá podemos ver que el fabricante es Hardware. Ese es el tipo de BIOS que tienen las computadoras. Para poder ingresar al BIOS podemos entrar con la tecla F2, F10, F8 o Delete, dependiendo de las características, la marca o el modelo de nuestra computadora. UEFI, el Unified Extensible Firmware Interface, es un firmware estándar para las computadoras. Está diseñado para reemplazar el BIOS. Se ha diseñado para mejorar la interoperabilidad del firmware y solucionar las limitaciones del BIOS. Una de las características de UEFI en función de BIOS es que este ya tiene un mayor control gráfico y eso hace que sus mejoras sean aún mayores con respecto a las que tenía el BIOS, que trabajaba solamente a modo consola. Veamos algunas características de UEFI. Ayuda a proteger el proceso previo al inicio frente a ataques de bootkit.
Esta es una de las características especiales de UEFI, ya que se habían dado cuenta que BIOS prestaba muchas facilidades para poder variar o cambiar algunas configuraciones básicas. Eso permitía a los bootkit poder atacar nuestro firmware y poder dejarlo inservible. En función de ello, entonces se adaptaron nuevas funcionalidades para que UEFI reemplazara todos esos errores que tenía BIOS y los mejorara, por supuesto. También tiene una compatibilidad con unidades de disco duro con particiones de más de 2.2 terabytes. Una de las capacidades que tenía BIOS es que solamente nos permite trabajar con discos o solamente soporta discos inferiores a 2.2 terabytes. Sin embargo, UEFI tiene ilimitado el espacio de almacenamiento. Otra de las características de UEFI es que tiene una capacidad para usar el BIOS con hardware UEFI, es decir, podemos alternar entre ambas para poder utilizar el que mejor se adapte a nuestra función. Tiene también una compatibilidad para más de 4 particiones por unidad, que era una de las restricciones que tenía BIOS. Únicamente podemos instalar los sistemas de 64 bits. Los de 32 bits nunca se instalarán en modo UEFI. UEFI acepta 64 bits y el modo del BIOS acepta 32 bits. UEFI también requiere de una partición con el mismo nombre. Para ello, el disco debe estar vacío. El disco de instalación debe ser GPT y no MBR. UEFI únicamente se pueden instalar sistemas operativos de 64 bits y su capacidad para usar el Secure Boot. ¿Qué es el Secure Boot? Es conocido como el arranque seguro. Es una de las características obligadas por Microsoft en el UEFI que apareció en el 2012 en computadoras que incluían preinstalaciones de Windows 8. Esta función oficial de Secure Boot es impedir la ejecución de cualquier software no firmado y certificado por el fabricante, con lo cual impide la instalación de cualquier distribución de Linux. Después de mucho pelear y discutir por el uso de Secure Boot, que impedía la instalación de cualquier distribución de Linux, la Linux Foundation consiguió crear un preloader que permite arrancar sistemas operativos Linux en sistemas con Secure Boot activado. Aunque es importante mencionar que podemos desactivar esta función de arranque seguro para que podamos instalar cualquier distribución de Linux. Acá podemos ver cómo desactivar la función de Secure Boot. Generalmente viene encendida. Si nosotros queremos arrancar o inicializar desde cualquier sistema de arranque, ya sea un disco o una memoria USB, podemos desactivarlo y con ello ya permitiremos entonces el acceso rápido y el acceso que nos va a permitir poder instalar cualquier distribución de Linux o alguna otra. Tenemos también dos tablas de particiones, cada una para cualquiera de los dos tipos de firmware. Por ejemplo, el MBR está orientado al BIOS. MBR es el famoso y conocido Master Boot Record, mientras que UEFI utiliza el sistema GPT, que es With Partition Table, que es la interfaz gráfica de usuario. ¿Pero qué es MBR? Se suele llamar así al registro de arranque principal o registro de arranque maestro, al primer sector de un disco duro, conocido también como sector 0. A menudo se le llama sector de arranque del disco a los primeros 512 bytes de un disco. Esta partición es necesaria para el arranque del sistema operativo o bien para almacenar una tabla de particiones del disco. El MBR utiliza BIOS, es pequeño e inflexible. Las direcciones físicas de la unidad del disco duro se le llaman CHS, que proviene del cilindro, cabeza y sector.
El tamaño de bloque del disco duro usando MBR es de 512 bytes, limitando las particiones hasta un tamaño máximo de 2 terabytes. MBR entonces viene adaptado, o es la tabla de particiones que viene adaptada al BIOS. Para UEFI tenemos GPT, que es Wheel Partition Table. Nace como una parte del estándar EFI para la colocación de las particiones en un disco duro, superando las limitaciones tecnológicas de MBR en sistemas BIOS tradicionales. A diferencia de MBR, consta de una tabla de particiones al principio del disco, cuya primera entrada es MBR para mantener la compatibilidad con los viejos sistemas PC BIOS. A partir de la instalación de Windows 8 hacia arriba, que comprenden Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10, ya vienen con sistemas GPT. Si nosotros queremos hacer un downgrade al firmware, es decir, bajar un nivel hacia sistemas de Windows 7, Windows Vista o Windows XP, es necesario cambiar el tipo de sistema de firmware de UEFI a BIOS, que dentro de las tablas UEFI esto se le conoce como legacy o heredado. Es necesario también que al momento de formatear nuestro sistema o instalar nuevamente el sistema, si vamos a instalar un sistema perteneciente o compatible con BIOS, es necesario formatear mediante el sistema MBR. Si queremos hacer un upgrade de nuestro firmware, es necesario instalar el GPT. Esto implica el borrado de todos los archivos que tengamos dentro de nuestro computador. Veamos un cuadro comparativo en el cual podemos evaluar las características entre MBR y GPT, en el cual resumimos las características que son válidas y no válidas entre estos dos sistemas. ¿Cómo saber si mi tabla de particiones es BIOS o UEFI? Pues podemos utilizar el administrador de discos. Cuando el administrador de discos nos muestra más de dos particiones, en la cual vemos una partición que es de aproximadamente 450 megabytes, otra partición de aproximadamente 100 megabytes y un sistema de particiones NTFS, este está montado sobre un sistema UEFI porque tiene más de dos particiones. Pero si por el contrario lo que tenemos es solamente dos particiones en la cual son NTFS ambas, una de 350 megabytes y la otra con el resto de almacenamiento del disco, estamos teniendo un sistema legacy, o sea, BIOS, que es conocido también como un sistema legado. No olvidemos que Windows XP, Windows Vista y Windows 7 nos permiten o es compatible instalarlo con BIOS a través del MBR, mientras que UEFI es soportado a través de GPT a raíz del sistema operativo Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10. Saludos a todos.